Hola, hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien bendecidos, que Dios los esté guardando, que Dios los esté bendiciendo en todo momento. Gracias, muchas gracias por sintonizar Radio Jaí 104.3 FM. Bendiciones, les mando un gran abrazo. Que se sigan pasando una hermosa y excelente tarde en compañía de sus seres queridos. Gracias. Muchas gracias por estar nuevamente acompañándome un miércoles más para poder escuchar la palabra de Dios, para poder ser ministrados por el Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias a todos los niños que ya están conectados. Reciban un gran abrazo de su maestra Mimi. Dios los guarde, Dios los bendiga. No se desanimen. Acuérdense que son niños valientes y esforzados. Dediquen siempre su tiempo para poder escuchar su ministración. No dejen de conectarse a escuchar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino. Es necesario que sean instruidos desde pequeños. Vamos a orar para dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Cierren sus ojitos y vamos a orar. Señor bendito Dios, gracias maravilloso Dios por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, bendito Dios, por esta nueva oportunidad que nos das, Padre, de estar delante de tu presencia, Padre, de poder escuchar tu palabra, Padre, de poder, Señor, ponernos a cuentas contigo, Padre. Gracias, maravilloso Dios, por este miércoles, Señor, hermoso, que nos permite, Señor, estar conectados, Padre, por medio de estos medios, Señor, estar, Señor, conectados, poder escuchar nuestra voz, Señor. Gracias, maravilloso Dios. Gracias te doy, Señor, por cada niño, Señor, que se conecta, Padre. Sigue trabajando, Señor, en el corazón de ellos, Padre. Sigue transformando su preciosa vida, Padre. Yo sé, maravilloso Dios, que el tiempo que ellos, Señor, te ofrecen, Padre, que el tiempo que ellos dedican, el estar, Señor, sentados un rato, Señor, una horita, Señor, escuchando, Señor, tu palabra, Padre, no es en vano, mi Dios. Sabemos que no es en vano, Padre, que todo lo que ellos están aprendiendo, Padre Santo, es para la edificación de su preciosa vida, Señor. Son fundamentos, Señor, son fundamentos fuertes, Padre, para su vida espiritual, Padre. Señor, bendícele, Señor, guarda, Señor, su corazoncito, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, y a guardar tu palabra en su corazón, Padre. También te doy gracias, mi Dios, por cada adulto, Señor, que se conecta, por cada persona, mi Dios, que escuchará también más adelante, Señor, este audio, Señor. Este video, Padre Santo, te pido, mi Dios, que seas tú tocando el corazón, Señor, que seas tú, Señor, trabajando en ellos, Padre, que sea tu palabra alumbrando, Señor, sus ojos, Señor, que sea, Señor, tu palabra tocando ese corazón, Padre, y que puedan conocerte, Señor, que puedan abrir, Señor, los ojos a la verdad, Padre. Sé tú, Señor, tocando, Señor, corazones. Sé tú tocando, Señor, vidas, Padre. Gracias, maravilloso Dios, porque me permites, mi Dios, poder exponer tu palabra. Señor, te pido que seas tú, Señor, trabajando en el corazón de cada uno, de la persona que se conecte, Padre. Señor, te pido, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo, Señor, derramado sobre mi vida, Padre, y que tú seas dándome la gracia, Señor, en mi boca, Señor, en mi vida, para poder dar, Señor, tu palabra en esta tarde, Padre. Que seas tú, Señor, hablando, Señor, por medio de mi boca, Padre. Que seas tú dándome esa gracia, Señor, y sabiduría
para poder exponer tu preciosa palabra, Señor. Sé tú, Señor, en medio de este lugar, Señor. Sé tú asistiéndome en todo momento, Padre. Pongo en tus preciosas manos el tema del día de hoy, Señor, que sea de bendición para nuestra vida, Señor, que podamos entenderla, Padre, y que podamos ponerla por obra, Padre Santo. Toca nuestro corazón, Señor. Prepara nuestro corazón, nuestra tierra, Señor, de nuestro corazón, que sea tierra fértil, Padre Santo, donde tu palabra germine, Señor, donde tu palabra crezca, Padre Santo. Y también prepara nuestra mente, Padre Santo, para poder estar atentos, Señor, al escuchar tu palabra, Padre. Te lo pido, te lo ruego en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bueno, vamos a empezar nuestro tema del día de hoy. Nuestro tema del día de hoy se llama Caín y Abel. Y se encuentra nuestra historia en Génesis 4, 1, 24. No la voy a leer, estamos casi viendo cada historia en cada capítulo o 2 capítulos, cada historia que estamos viendo de nuestro libro maravilloso, la Biblia. Nos estamos llevando casi un capítulo o 2 capítulos. Entonces, no podemos leerlo porque el tiempo de la radio es muy corto, pero se está quedando de tarea, ¿verdad? Espero que estén leyendo sus capítulos, queridos niños hermosos. Esfuércense por hacer su tarea. Esfuércense. Tienen una semana de aquí al próximo miércoles para poder leer su lectura. Pueden leer unos 4 capítulos, unos 4 o 5 versículos cada día, o el que puede leerse todo el capítulo, puede leérselo. Hoy no es un capítulo casi, pero es del 1 al 24. Capítulo 4, Génesis, capítulo 4, 1 al 24. Ahí se encuentra nuestra historia del día de hoy, que habla sobre Caín y Abel. Vamos a ver sobre estos dos muchachos, sobre estos dos primeros hermanos que existieron en la historia de nuestra vida, de toda esta historia de la Biblia. Son los dos primeros hermanos que existieron. Fueron los primeritos y fueron hijos de Adán y Eva y se llamaban Caín y Abel. En ese capítulo que ustedes van a leer, van a saber la historia de estos dos jóvenes que vamos a ver hoy. Está muy hermoso el capítulo y además nos enseña muchas cosas maravillosas, sobre todo nos enseña muchas cosas maravillosas ese capítulo. Espero que no lo dejen de leer, ¿vale? Entonces, nuestro tema del día de hoy se llama Caín y Abel y nuestra historia está basada en Génesis, capítulo 4, del 1 al 24. Y se queda de tarea. Nuestro texto para memorizar del día de hoy se encuentra en Primera de Juan 4:20 y dice así: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Ese es nuestro versículo del día de hoy. Tal vez está un poquitito grandecito, pero yo sé que son muy inteligentes y que se lo van a aprender. ¿Vale? Yo sé que Dios está dotándolos de una sabiduría extraordinaria y que pueden ustedes aprenderse su texto. ¿Vale? Ese es nuestro texto del día de hoy. Primera de Juan 4:20. Y vamos a hablar sobre Caín y Abel. Hoy aprenderemos varias cosas importantes en esta historia. En esta historia vamos a aprender que debemos aprender a controlar
nuestras emociones, sobre todo el enojo, los celos, la envidia. Acuérdense que todos esos sentimientos no debe de haber en los hijos de Dios, porque si no los dominamos nosotros, ellos nos dominan a nosotros y podemos hacer cosas terribles como lo que pasó en esta historia de hoy que hoy les traigo. Entonces, esta historia nos enseña que debemos sujetar las emociones, debemos ponérselas a Dios en sus manos para que nos ayude a poder sujetarlas. ¿Se acuerdan aquellas clases que les estuve dando sobre las riendas? ¿Se acuerdan? Que estuvimos viendo que debemos de darle las riendas de nuestra vida a Dios para que Él nos ayude a controlar nuestras emociones. Y esta historia de hoy trata sobre algunas emociones que vamos a ver que tuvo uno de los muchachos que vamos a leer, que vamos a aprender sobre la historia de hoy. También vamos a aprender que debemos amarnos como hermanos, que debe de existir siempre el amor entre nosotros, porque es un mandamiento que Dios nos dejó para que nosotros lo obedeciéramos. Tenemos que amarnos como hermanos, no solamente a la gente de afuera, sino a los del núcleo de nuestro hogar, porque es primordialmente amar primero a los de adentro de nuestra casa. Debemos amarnos porque con ese ejemplo vamos a poder amar a los de afuera y sobre todo vamos a poder amar a Dios. Porque la palabra de Dios nos lo está diciendo en este texto que se van a aprender el día de hoy. Dice que el que no ama, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, aborrece a su hermano, el que no sabe perdonar a su hermano, el que siempre tiene celos de su hermano, el que siempre está envidiando a su hermano, no puede amar a Dios. Mentira, dice la palabra de Dios que somos mentirosos. Si nosotros estamos diciendo, no, si yo amo a Dios con todo mi corazón, además yo sirvo a Dios y amo a Dios, pero cuando estoy en mi casa no soporto a mi hermano, no puedo perdonar a mi hermano, no le hablo a mi hermano, no amo a mi hermano como Dios lo está exigiendo, como Dios nos los está pidiendo. En esta historia que también vamos a ver, faltó que uno de los dos hermanos amara a su hermano con ese amor que Dios nos está diciendo que nos debemos de tener nosotros. Primeramente, en nuestro núcleo familiar debe de existir ese amor. Debe de existir el amor, debe de existir el perdón, debe de existir el gozo entre hermanos, amarnos, gozarnos entre hermanos, no guardarnos rencor, porque entonces no vamos a poder amar a Dios y entonces estamos siendo mentirosos delante de Dios. Otra cosa que también vamos a aprender en nuestra historia de hoy es saber presentarnos delante de Dios con una actitud correcta delante de Dios. Acuérdense que Dios todo lo sabe y que Dios escudriña nuestro corazón y que delante de Dios somos transparentes como aquella pecera que también les he hablado, como aquel vaso transparente de agua que no se puede esconder nada delante de Dios. Somos transparentes delante de Dios y Dios sabe con qué actitud estamos amándolo o estamos ofreciendo alguna ofrenda, ya sea de amor, de servicio, de ministerio. Dios conoce nuestra actitud. A Dios no lo podemos engañar. Y también eso vamos a aprender en esta historia del día de hoy, queridos niños,
querido Radio Escucha. Así que pongan mucha atención para poder escuchar la clase del día de hoy, que está súper, súper, súper interesante y que nos trae muchas enseñanzas el día de hoy para nuestra vida. Y acuérdense que no solamente es oír, sino poner por obra lo que estamos aprendiendo, lo que estamos oyendo y lo que estamos aprendiendo. Es muy importante, porque todo eso Dios lo toma en cuenta, ¿vale? Entonces, mucho oído, atentos y vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Dice así nuestra historia de hoy. Inicia así. ¿Se acuerdan que nos quedamos en nuestra historia anterior que Dios había expulsado a Adán y a Eva del huerto del Edén? ¿Se acuerdan por qué los expulsó Dios? Por desobedientes. Y dijimos que cualquier cosa que sea mala es pecado. Sea desobedecer a nuestros padres, sea decir mentiras, sea robar, sea mentir, sea el no perdonar, el de ser envidiosos, el de ser enojones. Todo aquello que es malo delante de Dios es pecado. Delante de Dios no hay mentiras chiquitas ni mentiras grandotas. Para Dios son lo mismos, ni tampoco mentiras blancas, ni mentiras, ni pecados blancos, ni pecados negros. Ante Dios, pecado es pecado y mentira es mentira, ¿vale? Entonces, la causa por la cual Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, dijimos que fue por su desobediencia, y desobediencia es pecado. Entonces, cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, tuvieron que dejar ese hermoso jardín que Dios había preparado para ellos. ¿Se acuerdan? Era hermoso, tenían todo. Y sobre todo, disfrutaban la presencia del Dios mismo entre ellos. Era lo más maravilloso que ellos tenían en ese jardín, poder disfrutar de la misma presencia de Dios. Aparte, cuando fueron expulsados del huerto del Edén, ¿ah? También fueron cubiertos con túnicas hechas de pieles de animales que Dios tuvo que sacrificar, que Dios tuvo que matar para poder cubrir el pecado de Adán y Eva, cubrir su vergüenza de desobediencia. Y decíamos que solamente, dice Dios, que solamente con derramamiento de sangre hay remisión de pecado, hay perdón de pecados. Y ellos también salieron con sus túnicas de pieles hechas, ¿verdad? De animales que Dios sacrificó por ellos. Y también salieron del huerto del Edén con una promesa hermosa que Dios les había dado, ¿verdad? Dios les había dicho que Dios mandaría un Salvador, ¿verdad? De la simiente de la mujer. Y que ese Salvador aplastaría la cabeza de ese mentiroso Satanás, el cual hizo que ellos desobedecieran y perdieran todo lo hermoso que Dios había creado para ellos y que estaban disfrutando, sobre todo la compañía de su Padre Celestial. Y al salir de ese jardín del Edén, Adán y Eva empezaron otro tipo de vida. Empezaron a construir una casa para poder vivir seguros. Se tuvo que poner a trabajar Adán. Y se hizo real lo que le dijo Jehová. ¿Se acuerdan? Que les dijo que con el sudor de su frente comerían y tendrían que trabajar durante toda su vida. Y así fue que empezaron fuera del Edén, Adán y Eva,
a trabajar muy duro, empezar a hacer una casita para poder estar seguros, calientitos, y aparte tener que estar labrando la tierra y sembrando para poder comer. Aparte, pues se picaban, ¿se acuerdan? Se picaban sus manos, empezaron a lastimar sus manos porque dijo Dios que espinos y cardos produciría la tierra y tenían que estar arando, tenían que estar trabajando la tierra para que pudiera dar fruto. Y se cansaban, ahora sí se cansaban y terminaban exhaustos, terminaban sudando, porque el sol a veces estaba muy fuerte o a veces en las noches tenían frío. Entonces era una vida muy diferente a la que vivían en el huerto del Edén, ¿verdad? Y pasó el tiempo en que trabajando y haciendo su casita, pasando el tiempo, Adán y Eva tuvieron dos hijos. Tuvieron dos hijos a los que llamaron Caín y Abel. Pasaba el tiempo y ellos seguían trabajando duro, arduamente, cansándose, durmiendo, despertándose temprano y buscando la comida para comer, trabajando la tierra, hasta que un día Dios los bendice con dos hermosos bebés. Obviamente que tuvieron más hijos, pero esos fueron los primeros que vinieron y aparte no se dicen muchos de los nombres de los demás hijos de Adán, pero tuvieron más hijos. Dios les dio más hijos, porque acuérdense que aparte les dio también una orden, les dijo, fructifíquense y multiplíquense. Entonces, Dios los estuvo bendiciendo con hijos, pero los primeros hijos que tuvieron se llamaron Caín y Abel y son los de nuestra historia del día de hoy. Así que tuvieron a sus dos primeros hijos que se llamaban Caín y Abel. Dios los había bendecido con estos hermosos bebés, cachetoncitos, bonitos, preciosos. Era la primera vez que Adán y Eva conocían un bebé y estaban gozosos, eh, felices, como todos los padres cuando tienen bebés, que se ponen felices de tener un hermoso bebé entre sus brazos. Así se encontraban Adán y Eva felices de que Dios los había bendecido con dos grandes y hermosos bebés. Así que los niños iban creciendo, empezaron a crecer los niños, Eva los amamantaba, Adán tuvo que trabajar más duro, tuvo que trabajar muy duro porque ya estaban dos niños y tenían que buscar comida, para poder y trabajar más duro para que la tierra diera más fruto, más comida, más verdura. Y tenían que buscar animales para sacar lechita a las vaquitas, para los bebés y todo eso. Y mientras papá Adán trabajaba duro, Eva cuidaba a los niños. En ese entonces no había escuelas. Todo lo que aprendieron Caín y Abel fueron enseñanzas de Adán y Eva. Tenían muchas cosas que contarles a Adán y Eva y aprendieron muchas cosas porque Dios a ellos los había enseñado y todo lo que ellos aprendieron de Dios se lo transmitieron a sus hijos. Todo lo que Dios les enseñó a Adán y Eva se lo enseñaron a Caín y Abel. Así que mientras estos niños crecían, Adán y Eva cuidaban de ellos, les enseñaron a amarse, les enseñaron a cuidarse entre ellos, les enseñaron también, ¿verdad? Lo que pasó en el jardín del Edén, les contaban esas historias hermosas, todo lo que pasaron en aquellos tiempos, ¿verdad? Pasaron momentos hermosos, les contaban cómo Adán puso los nombres a los animales, y también les enseñaron que Dios les había dicho que tenían que hacer sacrificios con un animalito para que ellos pudieran recibir perdón de todas aquellas cosas malas que hicieran delante de la presencia de Dios. Y para poder pedir perdón a Dios, ellos tenían
que hacer un sacrificio y matar un animalito para que la sangre de ese animalito fuera derramada delante de Dios y fueran perdonados sus pecados. Todas esas cosas les tuvieron que estar enseñando a los niños desde chiquitos, así como ustedes, queridos niños, están siendo instruidos en la palabra de Dios desde pequeños. Así, Caín y Abel también fueron instruidos en la palabra de Dios desde pequeños, aprendieron cosas de Dios y aprendieron que la desobediencia era muy mala delante de Dios y que cuando uno desobedecía tenían consecuencias muy grandes y que tenían que recibir su castigo por cada desobediencia que hicieran, ¿verdad? Por cada desobediencia. Así que Caín y Abel aprendieron todas estas cosas de sus padres. Así que ellos iban creciendo y aprendiendo. Conforme iban creciendo, Adán y Eva les iban enseñando muchas cosas. Y durante todo ese tiempo, ellos se estaban dando cuenta que, que Abel, que sus padres ofrecían sus sacrificios delante de Dios, ¿verdad? Ellos todo ese tiempo, cuando eran bebés, no se daban cuenta, pero hubo un tiempo en que ya tenían a lo mejor 10 años, 9 años, 8 años, y se empezaron a dar cuenta que cada cierto tiempo, ¿verdad? Sus papás iban y ponían un altar, iban y mataban un animalito, y entre ellos les enseñaban eso, que tenían que ofrecer delante de Dios sus sacrificios y que ese sacrificio tenía que ser un animalito muerto y tenían que, ¿verdad? Tenían que sacar la sangre de ese animalito, poder sacar esa sangre para que esa sangre pudiera ser derramada y ser perdonados. Todas aquellas cosas que ellos, y también servía para agradecer a Dios de todo lo que ellos recibían, porque si la tierra daba sus frutos, era porque Dios también estaba bendiciéndolos, estaba con ellos. Dios no los había olvidado del todo. Dios los amaba y estaba con ellos cuidándolos. Ya no tenían esa comunión tan íntima como la tenían en el huerto del Edén, pero Dios estaba cuidándolos desde allá arriba, estaba cuidándolos que no les faltara nada, estaba cuidándolos que la tierra pudiera dar sus frutos. Entonces Dios no se había olvidado de ellos, tanto que también les dio descendencia. ¿Ah? Les dio descendencia. Así que todas esas cosas las estaban aprendiendo Caín y Abel, pero ¿habrán prestado atención Caín y Abel a las enseñanzas de sus padres? Eso vamos a ver durante el transcurso de esta historia para ver si realmente estuvieron poniendo atención en las enseñanzas de sus padres. Todo lo que Adán y Eva les estaban enseñando eran enseñanza que ellos también tenían que hacer alguna vez. Tenían que saber amar a Dios, tenían que saber alabar a Dios, tenían que saber hacer sus sacrificios, tenían que saber agradar a Dios. Todo eso desde chiquitos los estaban aprendiendo. Y algún día, cuando ellos fueran jóvenes grandes, tenían que hacerlo solos. Entonces, vamos a ver si realmente todas esas instrucciones y todas esas enseñanzas que ellos aprendieron de sus padres, a ver si realmente pusieron atención y si realmente iban a actuar en el momento en que fuera preciso. Así que vamos a ver si realmente pusieron atención a sus padres estos jóvenes. Aquí tal parece que Abel escuchó y aprendió muy bien las enseñanzas de sus padres, porque Caín era un niño muy apegado a sus padres y le gustaba la palabra de Dios, le gustaba escuchar cosas de Dios, le gustaba estar viendo cómo sacrificaban sus padres aquellos sacrificios delante de Dios. ¿Ya? Entonces, por lo que vemos, Abel sí
prestó atención a las enseñanzas de sus padres. Y vamos a ver por qué sí prestó atención él. También vemos que Caín era un joven fuerte, era fuerte, era una persona que confiaba en sí mismo y sintió que no necesitaba matar un animal por sus pecados. Y él escogió hacer las cosas a su manera. Estamos viendo que Caín era inquieto y no puso atención a las enseñanzas que les daba sus padres. Él pensaba que era lo mismo, cualquier cosa para ofrecerle a Dios. Y no era así. Había una manera concreta en la que Dios les había dicho a Adán y Eva cuál era la manera correcta para que Dios pudiera perdonarlos y para poder estar delante de su presencia correctamente. Y por lo visto, Caín no había escuchado ni había aprendido las enseñanzas de su padre bien. Este niño, yo creo que era un niño que nada más cuando sus padres empezaban a enseñarles, yo creo que era un niño latoso, un niño que no prestaba atención. Espero que ustedes estén prestando atención en todas las enseñanzas que hemos estado viendo durante todo este transcurso, queridos niños. Y que realmente sean como Abel, que supo escuchar las enseñanzas de sus padres, y no como Caín, que no ponía atención y estaba pensando en otras cosas, pero no en lo que estaban aprendiendo. Y vamos a ver qué pasa cuando no ponemos atención a las instrucciones y a las enseñanzas de nuestros padres y sobre todo a la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a ver qué consecuencias trae eso. Y vamos a ver qué pasó con estos dos jóvenes, que al final, cuando eran bebés, pues parecían iguales, podían ver que eran iguales, habían puesto atención, pero ya de jóvenes, cada uno toma su carácter y cada uno vamos a ver si realmente escucharon los consejos de sus padres y las enseñanzas de sus padres. Y aquí estamos viendo que Caín quería hacer las cosas a su manera, no como Dios las había instituido y como sus padres le habían enseñado. Él era un agricultor, él trabajaba la tierra, él labraba la tierra, lo que hacía su papá, ¿verdad? Él labraba la tierra, cosechaba fruta, cosechaba vegetales. Él se dedicaba a eso, así que era un fortachón fuerte. Además, era un hombre que a lo mejor estaba hasta bien quemadito del sol porque continuamente estaba labrando la tierra. Era un hombre fuerte que trabajaba la tierra, él era agricultor. Abel se dedicó a cuidar a las ovejas, él era pastor de ovejas. Él se dedicaba a eso. Así que vamos a ver qué pasó después. Así que Caín era agricultor, se dedicó a la tierra y Abel se dedicó a cuidar a las ovejas. Ese era el oficio de cada uno de ellos. Cuando eran niños, papá y mamá se hicieron cargos de ellos, pero ya cuando eran jóvenes y que podían trabajar, se pusieron a trabajar y cada uno de ellos tuvo su oficio. Tal vez a Caín le gustaba más labrar la tierra, cosechar. Y a Abel le gustaba más cuidar a las ovejitas, tal vez por lo que significaban las ovejitas. Y él con mucho amor cuidaba a las ovejitas y trataba de darles su agüita fresca, de tenerlas bien alimentadas, gorditas, porque de ahí también tomaban para estar sacrificando el corderito que tenían que estar sacrificando en cierto tiempo. Y tenía que cuidarlas bien, porque acuérdense que cuando sacrificaban un corderito tenía que ser un corderito especial. Una ovejita especial debía de estar gordita, bonita, sin defecto, que no estuviera
coja ni tuerta. Entonces, Abel tenía mucho cuidado que las ovejitas estuvieran bien cuidadas para que cuando ellos necesitaban una ovejita, estuvieran perfectas, bonitas, gorditas, sin ningún defecto, bien cuidadas para podérselas ofrecer a Dios. Así que estos eran los oficios de estos dos jóvenes. Así que llegó el momento en que los muchachos siguieron creciendo, se hicieron adultos, y llegó el momento en que ellos tuvieron que ofrecer sus propios sacrificios, sus propias ofrendas delante de Jehová. Conforme iba pasando el tiempo, se hicieron más adultos y entonces ya ellos tenían que ser responsables de sus actitudes, de sus faltas delante de Dios. Y tenían entonces que presentar cada uno de ellos su altar ante Dios, su sacrificio, por cada cosa que ellos tuvieran que hacer malos. Porque a lo mejor se le pasó a Abel y desobedeció sin querer a sus padres y tenía que ir a ofrecer su sacrificio. O tal vez quería darle gracias a Dios porque cada vez su ganado era más grande y él sacrificaba una ovejita y le daba las gracias a Dios porque cada vez eran más sus ovejitas. Entonces, llegó el momento en que ellos tenían que hacer ese sacrificio ya solos. Tenían que armar su altar y tenían que presentarse delante de Dios. Así que vamos a ver cómo ofrecieron cada uno de estos jóvenes su sacrificio delante de Dios. Era su primera vez que tenían que ofrecer su sacrificio delante de Dios. Ya eran jóvenes adultos y tenían que presentarse ante Dios para ofrecer su primer sacrificio. Vamos a ver cómo fue, si realmente escucharon las enseñanzas de sus padres y si realmente escucharon la manera correcta que tenían que ponerse delante de Dios para poderse ofrecer su sacrificio. Y vamos a ver qué pasó. Así que los dos jóvenes sabían bien que la única manera de acercarse a Dios era a través del derramamiento de sangre. Ellos lo sabían muy bien porque todos los días lo escucharon de boca de sus padres y aparte, todas las veces que Eva y Abel ofrecían el sacrificio junto con ellos se daban cuenta cómo era la forma correcta que tenían que presentar su sacrificio delante de Dios. Así que ellos lo sabían muy bien. Así que para Abel fue muy importante poder ofrecer las ovejas y los corderos en sacrificio. Así que dedicaba su gran parte de tiempo en estar cuidando a sus ovejitas. Así que de esta manera vamos a ver cómo ofrecieron estos jóvenes su sacrificio delante de Dios. Caín, dijimos que era un labrador, ¿verdad? Trabajaba la tierra. Él trabajaba la tierra. Él no tenía ningún cordero, ninguna ovejita en el ambiente donde él trabajaba, que era labrar la tierra. Pero aunque no tuviera una ovejita en donde él estaba trabajando, a lo que él se dedicaba, pudo haberle pedido un cordero a su hermano para que él también pudiera ofrecerle a Jehová el sacrificio correcto, la ofrenda correcta a Dios. Pero no lo hizo así. Vamos a ver qué fue lo que ofreció Caín. En lugar de ir con su hermano y decirle,
¿sabes qué, Abel? Déjame también escoger yo una ovejita o un corderito para poder hacer también mi sacrificio. Abel era un niño bueno, era un niño educado. No iba a poder decirle, ah, no, son mis ovejas. No, porque Abel sabía que de esas ovejitas tenían que estar tal vez comiendo también y también ofrecer sacrificios a Jehová. Entonces, él sabía que esas ovejitas también estaban destinadas para las ofrendas que se entregaban a Jehová. Entonces, si él hubiera ido con Abel y le hubiera dicho, Abel, necesito una ovejita, déjame escoger también una bonita para mí, Abel hubiera dicho, sí, tómala. Pero no hizo eso a Caín. Escuchemos lo que hizo. En lugar de eso, trajo una ofrenda de su propia labor, de sus propias manos, del fruto de su tierra que él labraba. Yo me imagino que cuando lo vio Abel, probablemente le recordó, le ha de haber dicho, Abel, ¿cómo vas a poner eso para poder darle una ofrenda a Dios? Acuérdate que tenemos que ofrecer un corderito. Eso está mal, Abel. Eso está mal, Caín. Anda, ve. A lo mejor Abel ha dicho, ve por un corderito, ve por una ovejita. Pero acuérdate que debe de ser sin defecto. Pero Caín no. Él decía, ay, ¿por qué tú vas a ofrecer lo que tú trabajas y por qué yo no voy a ofrecer de lo que yo trabajo? Además, déjame hacer las cosas a mi manera. Y tal vez empezaron a discutir. Y bueno, Abel dijo, bueno, si quieres hacerlo así, pero la manera correcta es esta, hermano. Pero no, Abel se montó en su caballo y dijo, así lo quiero hacer y lo hizo a su manera. No, no lo hizo a la manera en que Dios pedía que se hicieran las cosas. Así que lo hizo a su manera, aún a la mejor, aún sabiendo que Abel, igual como era su hermano, le ha de haber dicho a Caín, está mal. Acuérdate que para ofrecerle a Dios es una ovejita. Pero no, no, Caín no hizo caso. Así que cuando vinieron a adorar a Dios, cada quien hizo a su manera su altar. Nos damos cuenta aquí que uno de los dos jóvenes no había escuchado bien las instrucciones de sus padres. No había puesto atención a la manera en que debía de hacer un sacrificio delante de Dios, un altar delante de Dios. Y vemos que fue Caín. Abel había escuchado muy bien las enseñanzas de su madre y él estaba ofreciendo la ofrenda correcta delante de Dios. Por eso es muy importante escuchar, escuchar las instrucciones y las enseñanzas de nuestros padres, queridos niños. Es muy importante que todo lo que nos enseñan nuestros padres lo guardemos en nuestro corazón, en nuestra mente, que no nos echemos en bolsa rota, porque nuestros padres son sabios y saben las cosas, porque ya han vivido muchas cosas. Y además, cuando nosotros damos atención a las enseñanzas de nuestros padres, estamos honrándolos y aparte estamos honrando a Dios, porque estamos obedeciendo lo que ellos nos enseñaron a hacer cosas buenas y si nosotros las hacemos, estamos honrando a Dios y honrando a nuestros padres. Entonces, como Abel estaba haciendo las cosas correctamente, él estaba honrando a sus padres, estaba honrando sus enseñanzas y estaba honrando a Dios. Y Caín no estaba honrando a Dios ni en las enseñanzas de sus padres, porque él quiso hacerlo a su manera. Así que entonces vemos que estos jóvenes empezaron a edificar su propio altar y cada uno ofreció a Dios lo que había obtenido de su trabajo. ¿Ah?
Y vemos que aunque el altar de Caín estaba lleno de las mejores frutas o mejores verduras, su altar no tenía sangre. Y eso era necesario en un sacrificio, en una ofrenda dedicada a Jehová, para el perdón de pecados, para poderle agradecer a Dios cualquier cosa. Y estamos viendo que el sacrificio de Caín no tenía derramamiento de sangre. Y el sacrificio de Caín, de Abel, había derramamiento de sangre, tal como Dios lo había hecho desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron. Él tuvo que matar unos corderitos para poder cubrir el pecado de Adán y Eva. Y Abel estaba en la ofrenda correcta. Y Caín, al ofrecer sus mejores frutos y todo, no hacía derramamiento de sangre. ¿Podía Dios estar satisfecho de esta ofrenda, queridos niños, querido Radio Escucha? ¿Podía estar Dios contento con este sacrificio? Por supuesto que no. Por supuesto que no. No era lo que Dios les había enseñado. No era lo que Dios les había enseñado a sus padres y lo que sus padres les habían enseñado. Caín no estaba haciendo las cosas correctamente. Había algo en su corazón, el cual dijo, no, a mi manera. Al fin de cuentas, también es un sacrificio. Voy a hacer un altar y voy a hacer un sacrificio, al fin de cuentas. No creo que Dios no lo tome en cuenta. Pero no era la manera correcta. Y también vamos a saber qué había en su corazón. Porque igual a lo mejor, Dios hubiera aceptado el sacrificio. Pero ¿qué había en el corazón de Caín? ¿Qué había? Porque realmente lo que a Dios le importaba también era lo que había en el corazón de Caín. ¿Verdad? Entonces, al hacer esto, estamos viendo que cuál de los dos jóvenes había escuchado correctamente las enseñanzas de sus padres, ¿verdad? Y Abel, por el otro lado, Abel ofreció a Dios uno de los mejores animalitos que había en su rebaño. Él estaba honrando el ejemplo de sus padres y las enseñanzas que Dios le había dado a sus padres. Así que, después de todo, esta era la manera correcta que Dios había provisto para que ellos recibieran el perdón de sus pecados. Así que después de presentar sus ofrendas, ya habían terminado de levantar su altar, de poner en el altar lo que iban a ofrecer delante de Dios. Entonces Caín y Abel estaban esperando una señal para que supieran que su sacrificio estaba siendo aceptado delante de la presencia de Dios. Y estaban esperando. Y mientras estaban esperando, pues obviamente que yo me imagino que así como estaba Abel, estaba adorando a Dios y estaba dándole gracias a Dios o pidiendo perdón por alguna cosa que haya hecho mal, Y estaba exponiendo su corazón delante de Dios, mientras recibían una respuesta de Dios. La Biblia, no sabemos cómo Dios les hizo saber qué ofrenda había sido aceptada, pero la Biblia dice que la ofrenda de Abel fue aceptada delante de Dios. Tal vez subió un humo en las ofrendas después de ellos, las ofrendas que dice la Biblia que los sacerdotes presentaban a Dios, decían que Dios mandaba
lumbre y quemaba esa ofrenda. Y esa era la manera en que una ofrenda era aceptada. Pero aquí en las ofrendas de Caín y Abel no nos dicen cómo fue aceptada delante de Dios. Probablemente sí hubo un humo que subió delante de Dios, o sí mandó Dios un fuego y la ofrenda de Caín, la ofrenda de Abel se quemó y el humo llegó a su presencia de Dios. La Biblia no nos los dice en la historia de Adán de Caín y Abel, pero lo que sí nos dice la Biblia es que la ofrenda de Caín, la ofrenda de Abel fue aceptada y Abel fue aceptado delante de Dios. Y la ofrenda de Caín fue rechazada. Y cuando Caín vio esto, al ver que la ofrenda de Abel había sido aceptada, Caín se enojó muchísimo, muchísimo. Se enojó tanto que se puso celoso de su hermano. Incluso se enojó con Dios. Se enojó mucho con Dios. A lo mejor se decía entre sí, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios nada más aceptó la ofrenda de Abel? ¿Por qué no aceptó la mía? Eso es injusto. Yo creo que empezó a estar hablando a Dios así. Pero ¿por qué Dios? ¿Por qué aceptaste la ofrenda de Abel y no la mía? Eso es injusto. ¿Por qué la de él sí? ¿Por qué no la mía? Y entonces empezó a ver a su hermano con celos y con envidia. Tanto su enojo que no escuchaba nada. Por eso la palabra de Dios nos dice que no debemos de enojarnos, porque si no, nos enojamos de más y cometemos tonterías. Así que él se enojó muchísimo con su hermano. Caín empezó a idear cosas en su mente. Empezó, pero Dios, aún a pesar de que tenía tantas cosas en su mente, vete tú a saber qué pensaba de su hermano y cómo lo veía, porque dice la palabra de Dios que la cara de Caín cambió, tanto que Dios le dijo, ¿por qué te enojas? ¿Por qué cambió tu semblante? ¿Te das cuenta que nos vemos feos cuando nos enojamos? Nos vemos feos cuando tenemos actitudes feas delante de Dios. Y aún a pesar de que Caín estaba enojado y de que Caín estaba diciendo, ¿por qué la mía no? ¿Por qué esto o esto, lo otro? Dios le dio todavía una oportunidad para que se arrepintiera y para que hiciera las cosas bien. Cuando Dios ve que se enoja y su cara cambia totalmente, entonces Dios le dice, Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué cayó tu enojo? ¿Por qué tienes esa cara? Mira, si hicieras bien, serías alabado, pero si haces mal, ten cuidado, porque el enojo te puede dominar. Tal vez Dios le estaba diciendo, anda, ¿ya te diste cuenta cuál es el sacrificio que tienes que hacer? Ve pues y hazlo otra vez. No pasa nada, Caín. Pero no estés enojado porque si no, el enojo te va a dominar y vas a hacer cosas peores. Pero no, Dios le estaba dando la oportunidad para que él tomara el camino correcto. Él pudo haberse, ay Dios mío, ¿cómo no lo hice como Abel? Y cuando Dios le dijo eso y le dio la oportunidad de que se arrepintiera, si él hubiese sido dócil y hubiera recibido la voz de Dios con amor, y si hubiese arrepentido y hubiera dicho, perdóname, Señor, ¿puedo volverte a ofrecer otro sacrificio?
Y él hubiera dicho, sí, Dios le dijo, sí, sí eres bien. Y él hubiera ido otra vez, voy a volver a ofrecer otro sacrificio y hacerlo como mi hermano, porque estaba viendo que era la manera correcta, porque Dios había aceptado ese sacrificio. Y si él hubiese oído la voz de Dios y hubiese vuelto a levantar su sacrificio y hubiera ido por otro corderito y le hubiera ofrecido a Dios el corderito, Dios hubiera aceptado su ofrenda y hubiera pedido perdón. Pero no, era tanto su enojo que no escuchó la voz de Dios, sino que su corazón se llenó más de envidia, más de coraje. Dejó que esos celos, que ese coraje lo dominara. Y Dios le dijo, ten cuidado, porque puede dominarte. Tú puedes aplastar ese coraje. Tú puedes ponerte arriba de él, Caín. No te enojes, haz bien las cosas y serás alabado. Pero Caín no escuchó la voz de Dios. Estaba tan enojado y estaba dándole entrada a su corazón al enojo que ya no escuchó palabras, ni la palabra de Dios. Y entonces se llenó más su corazón de ira, más su corazón de enojo, más envidioso, más celoso, que empezó a cavilar otra cosa más terrible en su mente. No escuchó la voz de Dios, no lo escuchó. Dejó que el enojo lo dominara. Por eso les decía al principio que no debemos dejar que nuestras emociones nos controlen. Y cuando estamos sintiendo que estamos siendo controlados por ellos, aguas. Pídele a Dios que te perdone. Pídele a Dios que te ayude a dominar esa emoción. Porque entonces te puede pasar lo que a Caín le pasó por dejarse dominar del coraje, del enojo, del celo, de la envidia contra su hermano. No escuchó la voz de Dios. Su corazón se empezó a llenar de celos y de envidia y en lugar de ser obediente ante Dios, planeó algo más horroroso, algo más macabroso. Fíjate hasta dónde puede llegar el enojo, querido niño, querido hermano. Tengamos mucho cuidado con lo que guardamos en nuestro corazón. Entonces, ¿qué hizo Caín? Caín llegó a casa y le dijo a Abel, vamos al campo. Y Abel aceptó sin pensar en los malos pensamientos que ya llevaba Caín en su cabeza. Él aceptó inocentemente. Aparte, él era el menor y haber dicho, no creo que mi hermano me vaya a hacer algo malo. Así que aceptó gozoso y dijo, pues vamos a caminar. Así como cuando alguno de nuestros hermanos nos dice, vamos a dar una vuelta. Y salimos a dar una vuelta, pues así, Caín le dijo a Abel, vamos al campo, vamos a dar una vuelta, carnal. Y se fueron a caminar y Abel aceptó gozoso sin saber los planos macabros que llevaba Caín en esa cabecita. Así que cuando ya se encontraban lejos de casa, se encontraban lejos de casa, cuando ya se encontraban lejos de casa y solos, entonces Caín mandó a su hermano. ¿Te das cuenta hasta dónde llegó el enojo? Tal vez nosotros a lo mejor no lleguemos, tal vez nosotros lleguemos también a eso si no sabemos controlar nuestro enojo. A veces también nuestro enojo nos ciega tanto y a veces hasta le decimos cosas feas a nuestro hermano y le decimos groserías, lo maldecimos. Por tanto, del enojo que hay en nosotros. Y dice la palabra de Dios, no te dejes dominar por el enojo. Entonces, fíjate hasta dónde llegaron los celos, las envidias, el coraje de Caín. Matar a su hermano menor. Se cegó tanto y se dejó dominar por el pecado
porque todo eso que él tenía en su mente era pecado. No escuchó la voz de Dios, no escuchó la voz de sus padres, no escuchó la voz de su hermano Abel, no escuchó la voz de Dios. Estaba tan cegado de esa ira que culminó en muerte. ¿Ven? Qué terrible es cuando no sabemos controlar nuestras emociones. Aguas. Dios nos dice que debemos amarnos, sobre todo nuestros hermanos, debemos amarnos, cuidarnos, abrazarnos. Y todavía lo mató, lo enterró, siguió como si nada. Pero, pero Dios que todo lo ve, estaba observando todo. Todo, así como cuando estaba observando, cuando estaban preparando las ofrendas, así también empezó a observar lo que estaba haciendo Caín. Y cuando Caín termina de hacer su tontería, entonces llega Dios, bueno, le habla a Dios y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él trata de engañar a Dios. Y aparte, agrega otro pecado más a su lista, mentiroso. Porque le dice mentiras a Dios. Le dice, ay, yo qué sé, ¿acaso tengo que cuidar a mi hermano? No sé dónde está, no sé dónde anda. Pero Dios le dice, Caín, ¿qué has hecho? ¿Por qué mataste a tu hermano? La sangre de Abel reclama justicia. Así que Dios se enoja mucho con Caín y lo castiga. Lo castiga por su pecado, por su desobediencia, por su actuar. Y le dice Dios, así que hoy serás castigado. Todo lo que siembres no te dará fruto, no te dará verdura. Todo lo que siembres no te dará siembra. Errante vivirás por toda tu vida. Nada te va a poder matar, porque te voy a poner una señal. Y estarás lejos de tu familia. Y lo echa fuera, así como una vez también Adán y Eva fueron destituidos del huerto del Edén. Así Adán fue expulsado de donde él vivía. Y fue castigado a vivir en soledad. El peor castigo que uno puede vivir en soledad. ¿Te imaginas? Sin tener a nadie a tu lado. Y imagínate, trabajar y trabajar la tierra y que no diera su fruto. Imagínate, te das cuenta cómo cada cosa que hacemos mal tiene consecuencias. Dios no deja sin castigo. Dios es un Dios justo y siempre va a actuar justamente. Y lo injusto siempre tiene que ser pagado justamente. Caín había obrado mal, le había quitado la vida a su hermano menor. Qué pecado tan grande, su propia sangre había derramado. Y Dios tuvo que ser justo. Acuérdense que Dios odia el pecado. Dios odia el pecado. ¿Cuántas cosas malas hizo Caín? ¿Verdad? Y dijimos que todo lo que es malo es pecado. Así que Caín vivió toda su vida fugitivo, la tierra no daba fruto, tenía que estar buscando qué comer, tenía que estar buscando dónde vivir.
y nadie lo podía matar y tenía que estar viviendo lejos de su familia. Ese fue su castigo tremendo. ¿Qué podemos aprender de esta historia de Caín y Abel, queridos niños, queridos hermanos? Mira, aprendemos que la desobediencia nos trae problemas infelicidad. Cuando desobedecemos no podemos ser felices, porque todo el tiempo estamos pensando que hicimos mal, que hicimos mal, que hicimos mal, que robamos, que mentimos. No podemos tener paz y que la desobediencia siempre va a tener consecuencias, siempre. Pero si obedecemos a Dios, siempre viviremos contentos, con paz, con la bendición de Dios. ¿Cómo les gusta vivir? ¿Desobedientes o obedientes? Sepamos ser obedientes delante de Dios, porque ya estamos viendo que a Dios no le gusta la desobediencia. Estamos viendo que Dios es un Dios justo y tiene que perdonarla, tiene que castigar la desobediencia. Entonces también aprendemos que no debe de haber en nosotros envidia, celos, coraje, enojo, que debemos de sacar todo eso de nuestro corazón y entregarle nuestra vida a Dios y decirle que Él nos ayude a que todos esos sentimientos que hay en nuestro corazón los arranque de raíz y que no debemos darle rienda suelta, porque entonces, con tantito que les damos rienda suelta, podemos llegar a lo que hizo Abel, lo que hizo Caín, llegar a hacer cosas peores delante de Dios. No debemos de dejarnos dominar por esos sentimientos malos, porque podríamos cometer cosas como las de Caín. También debemos amarnos entre los hermanos, porque es un mandamiento que Dios nos mandó cumplir. Y debemos recordar que a Dios no lo podemos engañar. Cuando le servimos a Dios y le obedecemos a Dios con una actitud correcta, siempre vamos a estar en el camino correcto. Pero cuando queremos obedecer y servir a Dios con una actitud que no está alineada con nuestro corazón, conforme a los reglamentos que Dios nos dice, estamos siendo mentirosos, no estamos sirviendo a Dios verdaderamente, no lo estamos amando. Estamos amándolo nada más de labios, pero no de corazón. Dice nuestro texto del día de hoy, ¿verdad? Si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso y no está amando a Dios. Cuando estamos sirviendo a Dios y tenemos problemas con nuestro hermano y no podemos ni verlo y estamos diciéndole groserías a nuestro hermano y no queremos perdonarlo, pero eso sí, estamos delante de Dios, déjame decirte que estás siendo un mentiroso, porque la palabra de Dios lo dice. Estamos siendo mentirosos en nuestro servicio, en nuestro servir a Dios, en nuestra alabanza a Dios, en nuestra presencia delante de Dios. Tenemos que amar a nuestros hermanos para poder amar a Dios. Y entonces podemos estar delante de Dios correctamente. Y entonces todo lo que le ofrezcamos a Dios, nuestros servicios, nuestras ofrendas, serán aceptadas delante de Dios, así como Abel, aceptadas delante de Dios. Si no, estaremos siendo mentirosos. Esa fue nuestra clase del día de hoy, queridos niños, queridos radioescuchas. ¿Se dan cuenta? Qué peligroso es no dominar nuestras emociones. Vamos a orar a Dios y darle gracias a Dios por este tema que hoy aprendimos. Cierren sus ojitos. Señor bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por este tema del día de hoy que vimos, Padre. Hoy estamos aprendiendo, mi Dios, que es cosa horrible el desobedecerte.
el de no prestar atención a la enseñanza de nuestros padres y atención a la enseñanza tuya, mi Dios. Porque al no tomar atención a las instrucciones y a las enseñanzas, podemos cometer errores, errores muy, muy, muy malos. Por eso te pedimos, mi Dios, que nos ayudes, Señor, a escuchar, Señor, a poder atención a nuestros padres, a poner atención a tu palabra para poder estar haciendo las cosas correctamente delante de tu presencia. También estamos aprendiendo, Señor, en esta tarde y en esta lección, Señor, que es importante amar a nuestros hermanos, amar sobre todo a nuestros hermanos del núcleo familiar. Es importante amar a todos, porque tú no los mandas, Padre, pero principalmente a los hermanos de carne, a los hermanos de sangre. Es muy importante amarlos, saberlos respetar, porque en la Biblia nos dice que si no amamos a nuestros hermanos y que si decimos que te amamos, Dios, estamos siendo mentirosos delante de tu presencia y no estamos amándote de la manera correcta, Padre. Te pedimos, maravilloso Dios, que nos des esa actitud, Señor, de poder amar verdaderamente a nuestros hermanos, Señor, de poder, Señor, verdaderamente estar dando ese amor a nuestros hermanos, Señor. Si hay algo que tenemos que perdonar, que podamos perdonar a nuestro hermano, que podamos amarlo sin fingimiento, que podamos amarnos, Señor, sin decirnos mentira, Padre, sin guardarnos rencor, Señor, que podamos amarnos, mi Dios, con un amor entrañable, Señor, sin fingimiento, sin mentiras, sin rencor, sin odio, sin envidia, sin nada, Padre, que sepamos perdonarnos, mirarnos a los ojos y podernos decir, te amo, hermano. Y solamente así, Señor, podemos ser, Señor, delante de ti, Señor, hijos verdaderamente aceptos delante de tu presencia, Padre. Ayúdanos a amarnos, Señor, con ese amor, Señor, que tú amaste, Señor, con ese amor que tú nos amas, Padre, sin mentiras, sin engaño. Señor, te damos gracias por la lección aprendida del día de hoy, Señor. Enséñanos a amar, Padre. Enséñanos, Señor, a ponernos delante de ti, Señor, de una manera correcta, Padre. Porque sabemos, Señor, que delante de tu presencia, Señor, no podemos ocultarte nada, Señor. Tú conoces nuestro corazón, Señor, y no hay nada que podemos, Señor, ocultarte, Señor. Te pedimos, mi Dios, en esta tarde, Señor, que tú quites de raíz, Señor, todo aquello, Señor, envidia, enojo, rencor, el no perdonar, Señor, lo saques de nuestro corazón, Señor, para que solamente tú habites, Padre, y podamos demostrar ese amor, Señor, que tú exiges, Señor, que le demos a nuestros hermanos. Gracias, Señor, por la lección del día de hoy. Te pido por cada niño, Señor, que escuchó este tema, que ellos sepan amar a sus hermanos, Señor, que los amen, Señor, que los cuiden, Señor, que se amen y que se cuiden, Señor, y que sean felices entre ellos, Padre. Gracias, Padre, por esta lección del día de hoy. Te doy gracias en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bueno, pues yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaí 104.3 FM y por las redes sociales. Dios me los guarde, Dios me los bendiga y hasta la próxima.